Hola, hola. Hoy en Experiencia CR les traemos vitel tonet o vitello tonato, como se lo conoce en su lugar de origen, Italia. Pero no será hervido, será al horno para que tenga mucho más sabor, como se hace en origen. Así que vamos a ver cómo surge esta receta. ¿Empezamos? Bueno, aquí les presentamos el peseto, la pieza con la que se hace el vitel toné en Argentina. Y aquí debajo verán un desplegable donde va a ir diciendo cómo se llama en su país esta pieza de carne. Vamos a empezar limpiando toda la grasa que tiene el peseto adherida con un cuchillo bien filoso y apoyando contra la grasa, nunca contra la carne. Sale fácilmente tirando con la otra mano. Es importante limpiar bien toda la pieza y que no quede nada, ni de grasa ni de la película que tiene adherida a su alrededor, que también hay que sacársela. No tiene que quedar nada, tiene que quedar la carne bien limpia. Aquí debajo, como les dije, está corriendo cómo se llama en cada país esta pieza. Pero llegó un momento que Google no tenía más datos, así que les pido que en los comentarios nos dejen cómo se llama en su país. Así conocemos un poco más de esta pieza. Bueno, ahora vamos a disponer de una fuente profunda para llevar al horno. Mientras tanto vamos a ir precalentando el horno y vamos a colocar mostaza sobre el peseto y lo vamos a masajear bien por todos los costados. Luego de esto vamos a ponerle hierbas. Nosotros le vamos a poner tomillo, pero acepta cualquier variedad y de las de su gusto. Puede ser romero, orégano, lo que quieran. Unos ajos cortados y salsa inglesa. Esta salsa inglesa le aporta mucho sabor. Y ahora media lata, no pongan una lata entera de cerveza. Media lata de cerveza es suficiente para hacer este fondo de cocción y el vapor que necesita este peseto para cocinarse con todos esos sabores. Ahora lo van a salar también y lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados por espacio de 45 minutos. 5 minutos antes de terminar la cocción de este tiempo lo vamos a sacar, vamos a verificar el punto de cocción y lo vamos a destapar y girar. Mientras vamos a preparar la salsa que acompaña este vitel toné. Vamos a partir de una lata de atún, yemas de huevos y claras que pueden reemplazar perfectamente por un huevo duro, alcaparras que previamente las van a haber enjuagado, recuerden eso, anchoitas en aceite, que les da el sabor característico a esta salsa, y unas gotas de aceite de oliva. Si mixean todo eso, ya tendrán la salsa tradicional italiana que hacen para acompañar este vitel toné. Particularmente yo le agrego 3 cucharadas de mayonesa de la comprada, también puede ser de la que uno hace casera, para hacerla un poquitito más liviana. Y ahora sí, lo vamos a mixear bien y vamos a ver el punto que queremos para esta salsa, que no tiene que ser ni muy espesa ni muy líquida. Para aligerarlo le estoy agregando caldo frío. Y ya está lista, así de fácil. Tan fácil como apretar el botoncito rojo que está aquí debajo, suscribirse y regalarnos un like. Mientras tanto piquen yemas y claras y resérvenlas. Ahora vamos a controlar nuestro peseto del horno. Lo vamos a sacar, lo vamos a descubrir para darle los últimos 5 minutos de horno. Vamos a controlar el punto exacto de cocción, serían los 65 grados. Acá todavía no los tienen y si no lo pueden controlar con un palillo. Si lo pinchan y sale sangre, todavía no está. Una vez que salió del horno lo vamos a colocar en una fuente que podamos cubrir íntegramente con el jugo de cocción. Lo vamos a tapar con un papel film en contacto para que no genere ningún tipo de costra y no sea desagradable luego en la presentación. Y lo vamos a dejar a temperatura ambiente a que baje totalmente la temperatura de cocción. Y luego ya estará listo para cortarlo. Mientras vamos viendo cómo lo enfilmamos y lo vamos a cortar, les contamos que este plato es típico de Italia, se creó en el año 700 en el Piamonte, cuya capital es Turín, y ellos no lo comen en épocas de Navidades como en Argentina porque allá es pleno invierno.
lo usan para una fiesta que se llama Ferragosto, que es en pleno verano, y lo utilizan para ir masivamente a las playas cuando salen los italianos y llevan su salsa por separado y se hacen sus sándwiches en las playas. Les contamos que aquí en Argentina es nuestro plato emblema en las fiestas navideñas junto con el matambre. Y aquí arriba les voy a dejar la receta del matambre para que lo vean también. Elijan una linda fuente que pueda ir a la mesa y acomódenlo en forma escalonada, así en forma de círculo o ovalado. Y allí le vamos a colocar toda la salsa encima, sin cubrirlo totalmente como hacen los italianos en origen. Recuerdo que esta es la receta tradicional de ellos. La nuestra muchas veces es hervido y totalmente cubierto en esta salsa. Luego de colocarle toda la salsa, vamos a colocar también un anillo de yema picada, como ya hemos hecho antes, la yema y la clara. Esta fue la elección que tuvimos nosotros de decoración de este plato. Ustedes pueden elegir la que quieran. A nosotros nos gusta poner un poco los ingredientes que están dentro de los sabores que ustedes van a tomar para ver de qué se trata. Luego que le pusimos la yema, vamos a ponerle la clara picada. Para preparar este tipo de recetas y continuar con lo que nosotros vamos a ver en las próximas escenas, hicimos una docena de huevos hervidos. Partiendo de los huevos en agua fría, 15 minutos se van a estar cocidos y lo ponen de agua caliente 10 minutos. Así ya están listos para colocarle las alcaparras, porque la salsa también tiene alcaparras, y le vamos a colocar aceitunas negras para darle color, aunque no tenga aceitunas negras nuestra salsa del vitel toné. Finalmente vamos a poner una camita de la salsa que quede adentro del anillo que formó ese círculo para poner allí nuestros huevos rellenos. Ya están los huevos listos, fríos. Vamos a cortarle en la punta al huevo y vamos a sacar la yema enterita. Y también en la base le vamos a sacar esa redondez para que puedan apoyarse y quedar firmes en la fuente. El relleno que elegimos va a ser distinto al que tiene el vitel toné. Entonces vamos a usar queso roquefort, que es muy rico y le da muy buen sabor al relleno. Vamos a ponerle también queso crema. Vamos a agregarle un poquito de yemas pisadas también para darle consistencia. Y lo vamos a empezar a pisar y rectificando con el queso crema para que se haga esta cremita. Aunque después vamos a utilizar el mixer. Ahora le vamos a agregar un poquitito también de claras, unas alcaparras. Y sí vamos a usar nuestro mixer para hacerlo bien liso. También unas gotitas de aceite de oliva para darle un buen sabor. De esa manera, con el mixer van a obtener una crema. Ese es el fondo de cocción del peseto, que lo estoy utilizando porque tiene un sabor increíble. Y ahora con una cucharita, no se los voy a mostrar en detalle porque es bastante fácil, van a rellenar estos huevos, los van a alisar en la parte de arriba mojando la cuchara con agua. Y luego en las yemas los van a embeber y van a quedar así decoraditos. Están listos para colocar en la fuente. Es una muy buena entrada el peseto de vitel toné, hecho vitel toné, con unos huevos rellenos. Aquí es muy tradicional. Así que ahora los vamos a acomodar. Vamos llegando casi al final de la receta y como siempre les decimos, que nos acompañen, se suscriban, nos regalen un like, compartan nuestras recetas, déjenos el comentario si son de otro país donde no hemos tenido el peseto, el nombre que ustedes le dan, a ver si así conocemos un poquitito más. Y como siempre les decimos, a volar, porque de esto se trata la vida, que pasen unas felices fiestas. Si no están en épocas de fiestas y lo hacen, les va a quedar espectacular. Para el verano es una comida espectacular para llegar a la playa. Y acá estamos haciendo un pan árabe que acá arriba le vamos a dejar la receta. Miren cómo se infla. Y con este pan árabe vamos a volar bien alto y vamos a hacer este sanguchito para cualquier día que no sea fiesta. Así que chau y hasta el próximo video.